Hola, ¿qué tal, amigos de ingeniería? Hoy regreso para traerles un nuevo video muy interesante en el cual les enseñaré cómo resolver un ejercicio de sistema de refrigeración por compresión de vapor de 2 etapas, con una cámara de vaporización instantánea. Espero les guste, así que comencemos. Y el problema dice así: el sistema de refrigeración por compresión de vapor de 2 etapas, con una cámara de vaporización instantánea, mostrado en la figura, utiliza como fluido de trabajo al refrigerante 134A, para lo cual lo escribiré como comentario para acordarme de esto. Debe mantener un espacio refrigerado a la temperatura de menos 10 grados Celsius y rechazarlo al ambiente, que se encuentra a una temperatura de 30 grados Celsius, por lo cual transcribimos esa información a variables en el código del EES. Luego, la temperatura de trabajo del evaporador presenta una diferencia de temperatura respecto al espacio a refrigerar de 10 grados Celsius, por lo cual, si conocemos la curva característica de este tipo de sistema, sabemos que la temperatura de trabajo del evaporador es menor que la del espacio a refrigerar. Escribimos esto en el programa. Seguimos con el texto. Considerar que se encuentra sobrecalentado en 4 grados Celsius al ingresar al compresor de baja presión, por lo cual, en el estado termodinámico 1, trabaja 4 grados más que la temperatura de trabajo del evaporador. Volvemos al texto. La temperatura de trabajo del condensador presenta una diferencia de temperatura respecto al ambiente de 10 grados Celsius. Recordando cómo es la curva en este tipo de sistemas, sabemos que la temperatura del condensador debe ser mayor que la del ambiente, para que se da calor a este. Continuando. El refrigerante sale del condensador subenfriado en 5 grados Celsius para ingresar a la válvula de expansión 1. La información es que la temperatura en el estado 5 es igual a la temperatura del condensador menos 5 grados. El compresor de baja presión presenta un rendimiento isentrópico del 85% y el compresor de alta presión un rendimiento isentrópico del 80%. Para ponerlo en el código, lo representamos usando la palabra eta, acompañada de la palabra isen, y luego escribimos algo que haga referencia a alta y baja presión. Por supuesto, esto es adimensional. Volviendo al texto, el refrigerante que sale del condensador es estrangulado por la válvula de expansión 1 hacia la cámara de vaporización instantánea, la cual opera a una presión de 0,4 megapascales, pero nosotros, para verlo en el Arrays Table, lo queremos en kilopascales, por lo cual nos apoyamos del comando convert y, entre paréntesis, ponemos la magnitud del dato y luego la magnitud final. Antes de continuar, hay que acordarnos de que una cámara de vaporización instantánea está cerrada. Quiere decir que todas las presiones que entran son iguales a todas las presiones que salen. Por otro lado, lo mismo pasará en la cámara de mezclado. Cuando dice que parte del refrigerante se evapora a 0,1 kilogramos por segundo en la cámara de vaporización instantánea y que este vapor saturado se mezcla con el refrigerante que sale del compresor de baja presión. Es decir, que aquí ocurre una evaporación donde el vapor saturado de calidad 1 es una propiedad del estado termodinámico 3. Además, nos dan el dato de su flujo másico de ese vapor saturado. La otra parte del refrigerante que se dirige a la válvula de expansión 2 sale como líquido saturado. La calidad en el estado termodinámico 7 es 0, pero no conocemos su flujo másico todavía. El refrigerante sale de la cámara de mezclado sobrecalentado en 3 grados Celsius. Esta información nos dice que la temperatura en el estado 9 es 3 grados mayor que la temperatura de trabajo de la cámara de mezclado, para lo cual, para hallar la temperatura de la cámara de mezclado, esta es igual a la temperatura de saturación a la presión de la cámara de mezclado. Por último, la mezcla se comprime hasta la presión del condensador mediante el compresor de alta presión. El líquido de la cámara de vaporización instantánea se estrangula hasta la presión del evaporador. Teniendo todo eso, ya podemos terminar de resolver el ejercicio. Comenzamos con el estado termodinámico 1, para lo cual escribimos como comentario y proseguimos a escribir la línea de código.
Primero, para que se vea más ordenado, copiamos y pegamos el dato de la temperatura. Luego, la presión 1 es igual a la presión de saturación a la temperatura del evaporador, porque a esa presión trabaja la entrada y la salida del evaporador. Una vez teniendo dos propiedades, puedo hallar el volumen, entalpía y entropía específica. Antes de pasar al estado termodinámico 2, dado que es un compresor y nos dan eficiencia isentrópica, existirá un estado 2S, que es el estado ideal. Las dos propiedades que lo definen son que la presión 2S igual a presión 2 igual a la de la cámara de mezclado, y que es de entropía constante, por lo que S2S igual a S1. Con esas dos propiedades hallamos la entalpía 2S. Luego hacemos uso de la eficiencia isentrópica de baja presión para hallar la entalpía 2 normal. Con las dos propiedades podemos hallar las demás que faltan. Usando FunctionInfo, introducimos los valores de la presión 2 y entalpía 2, estado termodinámico 3. La presión 3 es igual a la presión de la cámara de mezcla, es vapor saturado de calidad 1. Tenemos dos propiedades y hallamos la temperatura. El volumen. Por el momento, vamos hallando las propiedades de los estados termodinámicos del lado de baja presión. El estado termodinámico 7 tiene la propiedad de calidad 0, porque sale de la cámara de vaporización instantánea como líquido saturado y tiene la misma presión que esta. Usamos FunctionInfo y hallamos la entalpía, entropía, volumen y temperatura. Luego el fluido pasa por la válvula de expansión 2, por lo cual la entalpía se mantiene, y conocemos que la presión 8 trabaja a la presión de saturación a la temperatura del evaporador. Luego podemos hallar las demás propiedades en función de la entalpía y la presión. Comenzamos a hallar las propiedades de los estados de alta presión. Empezamos con el estado termodinámico 9. Este tiene la presión de la cámara de mezclado, paréntesis. La temperatura de la cámara de mezclado es igual a la temperatura de saturación a la presión dada. Pero al salir de la cámara sale sobrecalentado en 3 grados, por lo cual la temperatura 9 es igual a la temperatura de la cámara más 3 grados. Con eso, hallamos las demás propiedades usando FunctionInfo. Después sigue el compresor de alta presión, por lo cual, a partir del estado inicial, 4 segundos, sabemos que la presión 4 segundos igual a presión 4, igual a la presión de saturación, a la temperatura del condensador. Como esa entropía constante, S9 igual a S4S, con eso hallamos la entalpía 4S. Luego, usando la eficiencia isentrópica del compresor de alta, hallamos la entalpía 4 y a partir de la entalpía y la presión, las demás propiedades del estado termodinámico 5 se define con las propiedades de la presión 5, que es igual a la presión de saturación a la temperatura del condensador, y la temperatura 5, que ya la tenemos de dato. Con eso puedo hallar el resto de propiedades. El fluido pasa por la válvula de expansión 1, por lo que la entalpía se mantiene con respecto al estado 5, y la presión 6 es igual a la presión 7. Con esto tenemos la entalpía y la presión. Terminamos de definir todas las propiedades de todos los estados termodinámicos. Ponemos resolver y revisamos la Race Table. Escribimos apartado B, entre comillas. Para hallar los flujos másicos que circulan por el compresor de baja y alta presión kilogramos por segundo, se realiza un balance de energía en las dos cámaras. La suma de cada flujo másico multiplicado por su entalpía en las entradas es igual a la de las salidas. Luego se crean dos variables que representan el flujo por cada compresor. Todos los flujos se definen como m-dot para que el programa los reconozca como flujo. Escribimos apartado C. La potencia neta consumida por el sistema de refrigeración, kilovatios, se obtiene realizando un balance de energía en los compresores de alta y baja presión. Según las hipótesis, los compresores son adiabáticos y no existe potencia de salida. Se calcula la potencia de cada compresor
y luego se define una variable para la potencia neta total. Para el apartado E, nos piden hallar el COP de refrigeración. Por definición, es el calor extraído del espacio entre la potencia neta, por lo cual ya estaría. Para el apartado F, la entropía generada de cada compresor, kilovatios por Kelvin. Creamos variables para cada compresor, y es igual a su flujo másico multiplicado por la diferencia de entropía de salida menos la de entrada. Por último, la exergía destruida, apartado G. La temperatura de los alrededores la trabajamos en Kelvin y la multiplicamos por la entropía generada hallada anteriormente. Para trazar la trayectoria del proceso del sistema de refrigeración en diagramas, TS del refrigerante R134A, vamos a Property Plot. Por defecto, ya viene el TS. Luego buscamos el nombre del refrigerante y aceptamos. Después recurrimos a Overlay Plot. Seleccionamos las variables que van en los ejes y para que se vea mejor, seleccionamos todas las opciones. Le ponemos estilo a la trayectoria y luego, manualmente, unimos los puntos en base a la imagen del sistema, porque el programa une los puntos de los estados de manera consecutiva. Con todo eso, se resolvió.